«Vendrás conmigo», dijo el pistolero, cuando la familia de su marido la dejó desnuda. El sol de Arizona golpeaba sin piedad las calles polvorientas de Cedar Ridge, cuando Sarah McAllister salió por última vez de la casa que había sido su hogar durante 3 años. Sus pasos resonaban contra las tablas de madera del porche, cada uno marcando el final de una vida que nunca volvería a ser la misma. El aire seco le quemaba la garganta, pero no tanto como las lágrimas de humillación que se negaba a derramar frente a los ojos despiadados de la familia que ahora la rechazaba. «Y no vuelvas nunca más», gritó Thomas McAllister desde la puerta, su voz áspera como el cuero viejo. El patriarca de la familia, un hombre robusto de 60 años con barba gris y ojos fríos como el acero, sostenía en sus manos arrugadas los últimos vestigios de dignidad que le quedaban a Sarah, una pequeña bolsa con algunas monedas y una fotografía de boda que ya no tendría significado. Sarah se volvió lentamente, su vestido negro de luto ondulando en la brisa caliente. Sus ojos verdes, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de dolor y determinación que habría intimidado a cualquier hombre con menos odio en el corazón que Thomas McAllister. «Esta casa también era mía por derecho», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Michael era mi esposo, y todo lo que construimos juntos. Michael está muerto por tu culpa», la interrumpió brutalmente Eleanor McAllister, la hermana menor del difunto, una mujer de 35 años con el mismo cabello rubio que Sarah, pero con una amargura grabada en cada línea de su rostro. «Si no te hubieras casado con él, nunca habría ido a ese salón esa noche. Nunca habría peleado con esos hombres. Estaría vivo». Las palabras cayeron como puñaladas sobre el corazón ya destrozado de Sarah. Hacía apenas una semana que había enterrado a Michael después de aquella terrible noche en el Red Moon Saloon, donde una discusión sobre cartas había terminado en tragedia. El funeral había sido un affair sombrío bajo el cielo plomizo, con todo el pueblo susurrando sobre la joven viuda que ahora se encontraba sola en el mundo. «Michael tomó sus propias decisiones», replicó Sarah, alzando la barbilla con orgullo. «Yo nunca le pedí que fuera a ese lugar. Pero lo seguiste hasta allí, ¿no es cierto?». La voz de Robert McAllister, el hermano mayor, surgió desde las sombras del interior de la casa. Era un hombre alto y delgado, con ojos hundidos que siempre habían mirado a Sarah con desconfianza. «Los testigos dijeron que llegaste justo después de que comenzara la pelea, que gritaste su nombre justo cuando ese pistolero disparó». Sarah cerró los ojos por un momento, reviviendo esa noche horrible. Había ido al salón porque Michael llevaba 3 días bebiendo sin parar, devastado por las pérdidas en el juego que habían hipotecado su futuro. Solo quería llevarlo a casa, hacer que entrara en razón, salvarlo de sí mismo. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. El estruendo del disparo aún resonaba en sus pesadillas. «Vine a salvarlo», susurró, pero su voz se perdió en el viento. «Viniste a destruirlo», escupió Thomas bajando los escalones del porche hasta quedar frente a ella. Su aliento olía a whisky y tabaco. «Desde el día que llegaste a nuestras vidas, trajiste mala suerte a esta familia. Primero convenciste a Michael de que se casara contigo, una forastera sin familia ni dote. Luego lo alejaste de nosotros con tus ideas de grandeza. Y finalmente lo llevaste a su muerte». Sarah retrocedió un paso, sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. Durante 3 años había intentado ser parte de esta familia. Había cocinado, limpiado, cuidado de ellos cuando estaban enfermos. Había amado a Michael con todo su corazón, y había soñado con darle hijos, con construir algo hermoso juntos en esta tierra dura pero llena de promesas. «Michael me amaba», dijo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Michael era un tonto», replicó Eleanor con crueldad. «Y tú eres una maldición. Por eso te queremos fuera de aquí. Toma lo que llevas puesto y vete. No tienes derecho a nada más». «La ley dice», comenzó Sarah. «La ley no significa nada aquí», la cortó Robert, acercándose también. «El sheriff Carson es nuestro primo. El juez Hamilton debe dinero a nuestro negocio. Y todo el pueblo sabe que trajiste desgracia a los McAllister. Nadie te ayudará». Sarah miró alrededor,
buscando algún rostro amigo entre los vecinos que se habían congregado para presenciar su humillación. Vio a Martha Henderson, con quien había compartido tardes de costura desviando la mirada. Vio al joven Tom Bradley, quien la había cortejado antes de que llegara Michael, observando con los brazos cruzados y expresión impasible. Incluso el reverendo Williams, que había oficiado su boda, parecía encontrar algo fascinante en el suelo polvoriento. El aislamiento la golpeó como una avalancha. En solo una semana había pasado de ser la respetada señora McAllister a convertirse en una paria, una mujer marcada por la tragedia y rechazada por todos los que una vez la llamaron amiga. «Tienes hasta que se ponga el sol para salir del pueblo», declaró Thomas, su voz resonando con autoridad final. «Si te vemos después de esa hora, llamaremos al sheriff para que te arreste por vagabunda». «¿Y a dónde se supone que debo ir?», preguntó Sarah, sintiendo por primera vez el verdadero peso del miedo. No tenía familia. No tenía dinero más allá de las pocas monedas en su bolsa. No tenía amigos dispuestos a arriesgar su reputación ayudándola. «Eso no es nuestro problema», dijo Eleanor con una sonrisa cruel. «Quizás puedas encontrar trabajo en algún salón. Después de todo, parece que te sientes cómoda en esos lugares». La insinuación fue como una cachetada. Sarah sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero se las arregló para mantener la dignidad. Se irguió completamente. Ajustó su chal negro alrededor de los hombros y miró directamente a los ojos de Thomas McAllister. «Algún día», dijo con una voz tan fría como el viento invernal, «se arrepentirán de esto. Lo único de lo que nos arrepentimos es de haber dejado que Michael se casara contigo», replicó Thomas. Sarah se dio la vuelta sin otra palabra. Sus pasos resonaron en el silencio tenso mientras caminaba por la calle principal, consciente de las docenas de ojos que la seguían. Cada casa familiar ahora le parecía hostil, cada rostro conocido se había vuelto extraño. Cedar Ridge, el lugar que había considerado su hogar, se había transformado en territorio enemigo. El sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes cuando Sarah llegó al final del pueblo. Se detuvo junto al último poste que marcaba los límites de Cedar Ridge y miró hacia atrás una última vez. Las casas parecían pequeñas e insignificantes contra el vasto paisaje, pero habían sido su mundo entero durante 3 años. Con un suspiro que se llevó el viento, comenzó a caminar hacia el desierto. No tenía destino, no tenía plan. Solo sabía que debía seguir moviéndose, alejarse de los recuerdos dolorosos y de las acusaciones que la perseguían como fantasmas. El calor del día comenzó a ceder, pero el aire seguía siendo sofocante. Sarah había caminado apenas 1 milla cuando sintió que sus fuerzas comenzaban a fallar. El peso del dolor, la falta de comida adecuada desde la muerte de Michael y el shock emocional de los últimos días finalmente cobraron su precio. Se detuvo junto a un gran cactus saguaro y se permitió descansar a su sombra. Sus manos temblaban mientras abría la pequeña bolsa que contenía sus únicas posesiones. $6 en monedas, la fotografía de boda ya arrugada por el calor y las lágrimas, y un pañuelo bordado que Michael le había regalado en su primer aniversario. Por primera vez desde que había salido de la casa de los McAllister, Sarah se permitió llorar. Las lágrimas cayeron sobre la tierra seca, siendo absorbidas inmediatamente por el suelo sediento. Lloró por Michael, por el futuro que nunca tendrían, por los hijos que nunca nacerían. Lloró por la injusticia de ser culpada por una tragedia que no había causado. Y lloró por el miedo que ahora la consumía, la certeza de que no tenía lugar en el mundo. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, el sol había bajado considerablemente en el horizonte. Sarah se dio cuenta de que debía seguir moviéndose. No podía quedarse allí, expuesta a los elementos y a los peligros del desierto. Había oído historias terribles sobre lo que les pasaba a las mujeres solas que se aventuraban en esas tierras salvajes. Bandidos, animales salvajes, y peor aún, hombres sin escrúpulos que veían a una mujer indefensa como una oportunidad. Se puso de pie con dificultad, las piernas entumecidas después del largo camino. A la distancia, pudo ver el humo de una fogata elevándose hacia el cielo que se teñía de naranja y púrpura. Alguien había hecho campamento a no más de media milla de donde se encontraba. Sarah vaciló.
Acercarse a extraños en el desierto era peligroso, especialmente para una mujer sola, pero quedarse a la intemperie durante la noche podría ser mortal. Las temperaturas del desierto caían drásticamente después de la puesta del sol, y ella no tenía más que su vestido de luto y un chal delgado para protegerse del frío. Tomó una decisión. Con paso cauteloso, pero determinado, se dirigió hacia el humo. Mientras se acercaba, pudo distinguir la silueta de un hombre sentado junto al fuego. Incluso desde la distancia, algo en su postura le resultó familiar. Era alto, con hombros anchos, y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Un caballo pinto pastaba tranquilamente cerca del campamento, y las alforjas colgaban de una rama baja de mezquite. «¡Hola!», gritó Sara cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchada. «Soy una viajera solitaria. ¿Puedo acercarme a su fuego?». El hombre levantó la cabeza lentamente, y cuando la luz de las llamas iluminó su rostro, Sara sintió que se le cortaba la respiración. Era Jack Morrison, conocido en todo el territorio como el Halcón, por su puntería legendaria y su capacidad para aparecer y desaparecer como una sombra en el desierto. Sara lo había visto solo una vez antes, durante una visita a Cedar Ridge el año anterior, pero su presencia había causado tal revuelo que era imposible olvidarlo. Era un hombre de unos 30 años, con cabello negro como la noche y ojos azules tan intensos que parecían atravesar el alma. Su reputación lo precedía. Era un pistolero con un pasado misterioso. Algunos decían que había sido sheriff en Texas, otros que era un vengador que buscaba a los asesinos de su familia. Lo único cierto era que era peligroso y letal con un arma. «Señora McAllister», dijo con una voz profunda que resonó en el aire nocturno. «He oído sobre su situación». Sara se detuvo en seco. Por supuesto que sabía quién era ella. En un territorio tan pequeño, las noticias viajaban rápido, especialmente las malas noticias. «Señor Morrison», respondió, manteniendo la distancia pero sintiéndose extrañamente aliviada de encontrar a alguien que al menos la reconocía sin escupir su nombre. No esperaba encontrar a alguien conocido aquí. «El desierto tiene una manera de reunir a las almas perdidas», dijo él, observándola con esos ojos penetrantes. «Acérquese al fuego. La noche será fría». Sara vaciló por un momento. Jack Morrison podría ser peligroso, pero los coyotes que había escuchado aullar en la distancia eran una amenaza más inmediata. Se acercó cautelosamente al campamento, manteniendo una distancia respetuosa del pistolero. «¿Ha comido algo hoy?», preguntó él, señalando una lata de frijoles que se calentaba junto al fuego. Sara se dio cuenta de que no había probado bocado desde el desayuno, y aún entonces había sido solo un pedazo de pan seco. Su estómago rugió audiblemente, traicionando su hambre. «No mucho», admitió. Jack tomó un plato de metal de sus provisiones y le sirvió una generosa porción de frijoles, junto con un pedazo de carne seca. Se lo ofreció sin ceremonias. «Gracias», dijo Sara, aceptando la comida con gratitud. Comió en silencio durante varios minutos, saboreando cada bocado mientras el pistolero la observaba pensativo. «Los McAllister son conocidos por su crueldad», dijo finalmente Jack rompiendo el silencio. «Pero esto supera incluso sus estándares habituales». «¿Usted sabe lo que pasó?», preguntó Sara, sorprendida por la comprensión en su voz. «Sé que Michael McAllister murió en una pelea justa en el Red Moon. Sé que usted no tuvo nada que ver con eso excepto intentar salvar a su esposo de su propia estupidez. Y sé que su familia la está usando como chivo expiatorio para ocultar sus propias fallas». Sara levantó la vista bruscamente, sorprendida por la precisión de su evaluación. «¿Cómo puede estar tan seguro?». Jack sonrió por primera vez, una expresión que transformó completamente su rostro severo. «Porque yo estaba allí esa noche, señora McAllister. Vi todo lo que pasó». Sara dejó caer la cuchara de metal, que tintineó contra el plato con un sonido que se perdió en el crepitar del fuego. Sus ojos verdes se clavaron en el rostro curtido de Jack Morrison, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo. Pero la expresión del pistolero permanecía serena, casi compasiva, mientras observaba las llamas danzar entre ellos. «¿Usted estaba allí?», susurró Sara.
sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿En el Red Moon? Jack asintió lentamente, tomando un sorbo de café de una taza esmaltada que había calentado junto al fuego. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Sarah, estudiando cada reacción con la intensidad de un hombre acostumbrado a leer las verdades ocultas en las expresiones humanas. Estaba en una mesa del rincón, explicó con voz pausada. Llegué a Cedar Ridge esa tarde siguiendo el rastro de un hombre, un asesino que había escapado de la justicia en Tombstone. El Red Moon parecía el tipo de lugar donde un hombre así podría esconderse. Sarah se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que Jack pudiera escucharlo. Entonces usted vio quién disparó a Michael. Vi todo, confirmó Jack, sus ojos azules reflejando la luz dorada del fuego. Vi a su esposo llegar al salón cerca de las 8. Ya había estado bebiendo, eso era obvio. Tenía esa manera de caminar de un hombre que llevaba varios días ahogando sus penas en whisky. La descripción golpeó a Sarah como un puño en el estómago. Había sido precisamente esa manera de caminar tambaleante la que la había alarmado cuando Michael salió de casa esa noche, ignorando sus súplicas de que se quedara. Michael se sentó a una mesa con 3 hombres, continuó Jack. Los hermanos Colton y un tipo llamado Pike Stevens. Jugadores profesionales, todos ellos. Su esposo no tenía oportunidad. Él pensaba que podía ganar de vuelta lo que había perdido, murmuró Sarah, recordando las palabras desesperadas de Michael esa última tarde. Había hipotecado la parcela sin decirme nada. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Jack asintió con comprensión. Los hombres desesperados toman decisiones desesperadas. Pero lo que pasó después no fue culpa de ningún juego de cartas. Sarah levantó la vista bruscamente. ¿Qué quiere decir? Jack se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero que apenas se alzaba sobre el sonido del viento nocturno. Los hermanos Colton no eran simples jugadores, señora McAllister. Trabajaban para alguien más, alguien que tenía interés en arruinar a su esposo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sarah que no tenía nada que ver con el aire fresco del desierto. ¿Qué está tratando de decirme? Estoy diciéndole que la muerte de Michael no fue el resultado de una pelea casual. Fue planeada. Sarah se puso de pie bruscamente, el plato cayendo al suelo con un estrépito metálico. Sus manos temblaban mientras se llevaba una a la garganta, como si suddenly le faltara el aire. Eso es imposible. ¿Quién querría? ¿Quién podría? Alguien con mucho que ganar con la muerte de Michael McAllister, dijo Jack, poniéndose de pie también. Su mano descansaba casualmente cerca de la empuñadura de su Colt, un gesto tan natural que parecía inconsciente. Alguien que sabía exactamente cómo provocarlo hasta el punto de la violencia. Sarah comenzó a caminar en círculos alrededor del fuego, su mente trabajando febrilmente para procesar esta nueva información. Los eventos de esa noche terrible comenzaron a reorganizarse en su memoria bajo una luz completamente diferente. Los hermanos Colton, murmuró. Nunca los había visto antes en Cedar Ridge, porque no eran de allí, confirmó Jack. Llegaron el mismo día preguntando específicamente por Michael McAllister. Dijeron que habían oído que era un jugador con suerte y querían probar sus habilidades contra él. Pero Michael había estado perdiendo durante semanas. Exactamente. Cualquiera en el pueblo podría haberles dicho eso. Sin embargo, ellos insistieron en jugar con él específicamente. Sarah se detuvo frente a Jack, sus ojos brillando con una mezcla de dolor renovado y comprensión creciente. ¿Qué más vio usted esa noche? Jack se tomó un momento antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Vi cómo manipularon el juego desde el principio. No eran especialmente sutiles al respecto, pero Michael estaba demasiado borracho para notarlo. Lo dejaron ganar las primeras manos, construyendo su confianza. Luego comenzaron a tomar en serio, llevándolo más y más profundo en deuda, hasta que no tuvo nada más que apostar, completó Sarah con amargura, hasta que apostó algo que no le pertenecía, corrigió Jack suavemente. Los documentos de propiedad de la parcela familiar. Sarah se llevó ambas manos a la boca, ahogando un gemido de horror. Michael nunca le había dicho que había llevado los documentos de la propiedad al juego esa noche.
Cuando Michael se dio cuenta de lo que había hecho, cuando comprendió que había perdido no solo su herencia, sino también el futuro de usted, se volvió loco, continuó Jack. Acusó a los Colton de hacer trampa. Tenía razón, por supuesto, pero no podía probarlo. Y entonces llegué yo, susurró Sarah, recordando el momento en que había irrumpido en el salón, gritando el nombre de Michael por encima del ruido y la confusión. Su llegada cambió todo, confirmó Jack. Hasta ese momento los Colton parecían dispuestos a dejar que Michael se fuera con una paliza. Pero cuando usted apareció, ¿qué? ¿Qué cambió? Jack la miró directamente a los ojos y Sarah vio algo parecido a la compasión en su mirada penetrante. Pike Stevens dijo algo sobre usted, algo que hizo que Michael se volviera completamente salvaje. Sarah sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer sobre un tronco que Jack había arrastrando cerca del fuego como asiento. ¿Qué dijo? Dijo que una mujer tan hermosa no debería estar casada con un perdedor como Michael. Dijo que cuando su esposo perdiera la parcela, él personalmente se encargaría de consolarla. La implicación golpeó a Sarah como una bofetada. No solo habían estado jugando con la ruina financiera de Michael, sino que habían estado planeando algo mucho más siniestro. Michael se abalanzó sobre Stevens con los puños, continuó Jack, pero Stevens estaba preparado. Sacó su arma y disparó antes de que Michael pudiera alcanzarlo. Defensa propia, murmuró Sarah, recordando las palabras del sheriff Carson. Eso fue lo que dijeron, que Michael había atacado primero. Técnicamente eso es cierto, pero Stevens provocó esa reacción deliberadamente. Sarah levantó la vista hacia Jack, una pregunta desesperada brillando en sus ojos. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no testificó sobre lo que vio? Jack se quedó en silencio por un largo momento, contemplando las llamas que bailaban entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de años de experiencias dolorosas. Porque el sheriff Carson me pidió que mantuviera la boca cerrada. Sarah se puso de pie de un salto, la traición cortando a través de ella como un cuchillo. Usted sabía la verdad y no dijo nada. Mi esposo murió y usted, su esposo ya estaba muerto. La interrumpió Jack firmemente. No había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo. Pero hablar habría significado mi propia muerte, y también la suya. ¿Qué está diciendo? Jack se acercó a ella, su presencia imponente en la luz fluctuante del fuego. Estoy diciendo que hay fuerzas más grandes trabajando aquí, señora McAllister. Fuerzas que querían ver a Michael muerto y a usted destruida. El sheriff Carson no actuaba por cuenta propia cuando me pidió silencio. Entonces, ¿quién? Su cuñado, Thomas McAllister. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sarah se tambaleó, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Eso es imposible, susurró. Thomas amaba a Michael. Era su hermano. Thomas McAllister amaba el poder, corrigió Jack, y Michael se interponía en su camino hacia algo mucho más valioso que el amor fraternal. Sarah negó con la cabeza violentamente, rechazando la posibilidad. No, usted está mintiendo. Thomas puede ser duro, pero nunca haría algo así. Jack se acercó a sus alforjas y sacó un sobre de papel amarillento. Se lo extendió a Sarah con mano firme. Esto llegó a mi hotel la mañana después del funeral de Michael. Léalo. Con manos temblorosas, Sarah abrió el sobre y desplegó la carta. La letra era clara y educada, obviamente escrita por alguien con refinamiento. Señor Morrison, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Su discreción en el asunto de la muerte de Michael McAllister ha sido notada y apreciada. Como muestra de gratitud, encontrará $500 en el banco de Cedar Ridge a su nombre. Es el precio del silencio, y confío en que entenderá la importancia de mantenerlo. Hay asuntos familiares que van más allá de la comprensión de los forasteros. La carta estaba firmada con una T elaborada. Sarah dejó caer el papel como si quemara. Sus piernas finalmente cedieron y se derrumbó sobre el tronco, sus manos cubriéndose el rostro mientras luchaba por respirar. ¿Por qué?, murmuró a través de sus dedos. ¿Por qué Thomas querría matar a su propio hermano? Por la herencia completa de la familia McAllister, explicó Jack, recogiendo la carta del suelo. Michael era el heredero directo de las tierras y el negocio familiar.
Con él muerto y sin hijos, Thomas se convierte en el único beneficiario. Pero él ya tenía poder en la familia. Poder compartido no es poder absoluto. Además, hay algo más. Sarah levantó la vista, aunque ya no estaba segura de querer escuchar más revelaciones. El gobierno federal está planeando construir una línea de ferrocarril a través del territorio en los próximos 2 años. La ruta pasará directamente por las tierras que Michael heredó de su padre. Esas parcelas, que ahora parecen inútiles en el desierto, valen una fortuna. La comprensión golpeó a Sarah como una avalancha. Todo comenzó a encajar. La prisa de Thomas por expulsarla, la negativa a permitir que reclamara cualquier parte de la herencia de Michael, la forma en que toda la familia se había vuelto contra ella tan rápidamente. Y yo era el último obstáculo, murmuró. Como viuda de Michael, usted tenía derechos legales sobre su herencia. Thomas necesitaba desacreditarla completamente, convertirla en una paria sin ningún apoyo en la comunidad. Por eso me culparon de su muerte. Por eso contrataron a los hermanos Colton para asegurar su muerte, y luego la culparon por las circunstancias. Sarah se puso de pie lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido décadas en los últimos minutos. El dolor de la traición se mezclaba con una furia fría que nunca antes había experimentado. ¿Dónde están ahora?, preguntó, su voz tan tranquila que fue más aterradora que si hubiera gritado. ¿Los hermanos Colton y Pike Stevens? Jack la observó cuidadosamente antes de responder. Se fueron de Cedar Ridge la mañana después del funeral. Pero tengo razones para creer que están camino a Tucson. ¿Y los documentos de la propiedad que Michael perdió? Probablemente ya están en las manos de Thomas McAllister, transferidos legalmente por una deuda de juego. Sarah comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez sus pasos eran firmes y decididos. La desesperación había sido reemplazada por algo mucho más peligroso. La determinación de una mujer que había perdido todo y no tenía nada más que perder. Tengo que volver, dijo finalmente. Tengo que exponer la verdad. Si regresa a Cedar Ridge ahora, estará muerta antes del amanecer, dijo Jack suavemente. Thomas McAllister no puede permitir que usted hable. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Huir? ¿Esconderme? ¿Dejar que se salgan con la suya? Jack se acercó a ella. Y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, Sarah no retrocedió. Había algo en la presencia del pistolero que la tranquilizaba, una sensación de protección que no había sentido desde la muerte de Michael. Hay otra opción, dijo él, su voz tan baja que Sarah tuvo que inclinarse para escucharlo. ¿Cuál? Jack la miró directamente a los ojos, y Sarah vio en ellos algo que la sorprendió. No solo determinación, sino también algo más suave, más personal. «Vendrás conmigo», dijo, las palabras resonando en el aire nocturno como una promesa y una oferta de salvación al mismo tiempo. Sarah sintió que su corazón se aceleraba, no solo por las implicaciones de su oferta, sino por la forma en que la había mirado al decirlo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que juntos podemos hacer que paguen por lo que hicieron, pero no de la manera que estás pensando ahora, ciega de dolor y sed de venganza, de la manera correcta, con pruebas, con justicia, con la ley de nuestro lado. ¿Y por qué haría eso por mí?, preguntó Sarah, genuinamente confundida. Usted no me conoce. No me debe nada. Jack se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en las llamas danzantes. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una vulnerabilidad que Sarah no había esperado escuchar. Porque reconozco en usted algo que conozco muy bien. La mirada de alguien a quien le han quitado todo injustamente. La expresión de una persona que ha sido traicionada por quienes debían protegerla. ¿Le pasó algo similar? Mi historia es para otro día, dijo Jack, evadiendo la pregunta. Por ahora, lo importante es decidir qué va a hacer usted. Sarah miró hacia el horizonte, donde las luces distantes de Cedar Ridge parpadeaban como estrellas caídas. Una parte de ella quería correr de regreso, irrumpir en la casa de Thomas McAllister y gritar la verdad hasta que todo el pueblo la escuchara. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdonaba a las mujeres débiles, sabía que Jack tenía razón. Regresar ahora sería un suicidio. Si voy con usted, dijo lentamente, ¿qué garantía tengo de que no está planeando algo peor? Jack sonrió de nuevo.
esa expresión transformadora que suavizaba las líneas duras de su rostro. No tiene ninguna garantía, señora McAllister, excepto mi palabra. ¿Y qué vale la palabra de un pistolero en este territorio, más que la palabra de cualquier otra persona? Sarah lo estudió en silencio, buscando alguna señal de engaño o intenciones ocultas. Pero todo lo que vio fue honestidad cruda y una determinación que igualaba la suya propia. Finalmente asintió. ¿Qué necesito hacer? La pregunta de Sarah quedó suspendida en el aire nocturno, mientras Jack Morrison la estudiaba con esos ojos azules que parecían capaces de leer hasta los pensamientos más profundos. El fuego crepitaba entre ellos, enviando chispas doradas hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. A lo lejos el aullido de un coyote resonó en la vastedad, recordándoles cuán lejos estaban de la civilización y de cualquier ayuda. Primero, dijo Jack, acercándose a sus alforjas, necesita entender que esto no será fácil ni rápido. Los hombres como Thomas McAllister no caen sin pelear, y tienen recursos que nosotros no tenemos. Sarah asintió, observando mientras Jack sacaba un mapa enrollado de cuero, y lo extendía sobre una roca plana cerca del fuego. Era un mapa detallado del territorio de Arizona, marcado con rutas, pueblos y puntos de agua. Los hermanos Colton y Pike Stevens, continuó Jack señalando una línea que iba de Cedar Ridge hacia el sureste, tomaron esta ruta hacia Tucson, pero no van allí para esconderse. Van a encontrarse con alguien. ¿Con quién? Con el hombre que los contrató originalmente, un individuo llamado Marcus Kellerman, socio silencioso de Thomas McAllister en varios negocios turbios. Sarah se inclinó sobre el mapa, estudiando la ruta marcada. Sus dedos trazaron el camino sin tocar realmente el papel, como si fuera demasiado frágil para soportar su contacto. ¿Cómo sabe todo esto? Jack levantó la vista del mapa, y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, Sarah vio algo parecido a la duda cruzar su expresión. Porque Marcus Kellerman es el hombre al que he estado persiguiendo durante los últimos 2 años. La revelación cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de comprensión que cambiaron todo lo que Sarah creía saber sobre esta situación. ¿Está diciéndome que usted no estaba en Cedar Ridge por casualidad? No exactamente por casualidad, no. Había estado siguiendo el rastro de Kellerman desde Tombstone. Sabía que tenía conexiones en Cedar Ridge, pero no sabía cuán profundas eran hasta que presencié lo que pasó con Michael. Sarah se enderezó lentamente, una nueva sospecha formándose en su mente. ¿Qué le hizo ese tal Kellerman a usted? Jack enrolló el mapa con movimientos precisos, evitando su mirada. Eso, como dije antes, es una historia para otro día. No, dijo Sarah con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza en su voz. Si voy a confiar mi vida a usted, necesito saber por qué está haciendo esto. Necesito saber si busca justicia o venganza. Jack se quedó inmóvil por un momento, sus manos aún sosteniendo el mapa enrollado. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el susurro del viento en la Artemisa. Kellerman mató a mi esposa, dijo finalmente, su voz tan baja que Sarah tuvo que esforzarse para escucharla. Y a mi hija de 5 años. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. La imagen del pistolero solitario y peligroso se transformó instantáneamente en la de un hombre destrozado por una pérdida inimaginable. Lo siento mucho, susurró, las palabras sintiéndose completamente inadecuadas. Pasó hace 2 años en Fort Worth, continuó Jack, como si necesitara decir las palabras ahora que había comenzado. Yo era el sheriff de la ciudad. Kellerman llegó con una banda de forajidos, supuestamente para robar el banco, pero el verdadero objetivo era eliminar testigos de un crimen que había cometido meses antes en Abilene. Sarah se acercó instintivamente, movida por un impulso de consolar que no había sentido desde los días en que cuidaba de Michael durante sus pesadillas. Mi esposa Emma estaba en la tienda general cuando comenzaron los disparos, continuó Jack, su voz adquiriendo una calidad distante, como si estuviera viendo los eventos desarrollarse nuevamente ante sus ojos. Tomó a nuestra hija Lucy y trató de esconderse en la trastienda, pero Kellerman los encontró. ¿Por qué? Porque Emma había visto algo que no debía ver.
Un mes antes del ataque, había sido testigo de cómo Kellerman torturó y mató a un comerciante de ganado en Abilene. El comerciante tenía información sobre rutas de ferrocarril que Kellerman necesitaba. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Sarah con una claridad aterradora. Los ferrocarriles, murmuró. Todo tiene que ver con los ferrocarriles. Kellerman ha estado comprando tierras a lo largo de las rutas propuestas durante años, confirmó Jack. Usa información privilegiada del gobierno federal para saber exactamente dónde construirán las vías. Luego elimina a cualquiera que pueda interferir con sus planes. Como Michael, y como Emma y Lucy. Sarah extendió instintivamente la mano hacia Jack, pero se detuvo antes de tocarlo, insegura de si su consuelo sería bienvenido. ¿Cómo sobrevivió usted? Estaba persiguiendo a uno de los forajidos en las afueras del pueblo cuando sucedió. Para cuando regresé ya era demasiado tarde. Jack levantó la vista hacia el cielo estrellado, como si buscara respuestas en la vastedad. Encontré sus cuerpos en la trastienda. Kellerman había dejado una nota diciendo que cualquiera que tratara de seguirlo terminaría igual. Pero usted lo siguió de todos modos. Renuncié al puesto de sheriff al día siguiente y he estado en su rastro desde entonces. Sarah finalmente se permitió tocar su brazo, un contacto ligero pero lleno de comprensión compartida. Entonces ambos hemos perdido todo por culpa de la avaricia de otros hombres. Jack la miró, y por primera vez Sarah vio su dolor reflejado en los ojos del pistolero. No era solo determinación lo que veía allí, sino también una soledad profunda que resonaba con la suya propia. La diferencia, dijo Jack suavemente, es que usted todavía tiene la oportunidad de construir una nueva vida. Yo solo tengo la venganza, o la justicia. A veces es difícil distinguir entre las dos. Sarah se sentó en el tronco cerca del fuego, procesando todo lo que había aprendido. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No solo había perdido a su esposo por la traición de su familia, sino que esa traición era parte de un esquema mucho más grande que incluía asesinato, corrupción gubernamental y la destrucción sistemática de cualquiera que se interpusiera en el camino. ¿Cuál es su plan?, preguntó finalmente. Jack se acercó al fuego y comenzó a alimentarlo con más leña, las llamas creciendo hasta envolver la noche en un resplandor dorado. Kellerman, los hermanos Colton y Stevens, se reunirán en Tucson dentro de 3 días. Tengo información confiable de que planean dividir las ganancias de la adquisición de las tierras de Michael y luego separarse. Es nuestra única oportunidad de atraparlos a todos juntos. ¿Cómo obtuvo esa información? He estado infiltrando su red durante meses. No todos los hombres que trabajan para Kellerman son completamente leales, especialmente cuando se les ofrece suficiente dinero para su información. Sarah sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. ¿Entonces podemos detenerlos? Podemos intentarlo, pero necesitará estar preparada para lo que eso significa. ¿Qué quiere decir? Jack se volvió hacia ella, su expresión seria. Quiero decir que una vez que comencemos por este camino, no habrá vuelta atrás. Thomas McAllister, Kellerman, todos ellos sabrán que está viva y que representa una amenaza para ellos. Harán todo lo posible para silenciarla permanentemente. Sarah pensó en la casa vacía que había dejado atrás, en las tumbas que nunca volvería a visitar, en la vida que ya había perdido para siempre. Ya no tengo una vida que proteger, dijo con una calma que la sorprendió. Lo único que me queda es la verdad. La verdad puede ser más peligrosa que cualquier arma. Entonces tendré que aprender a ser peligrosa también. Jack sonrió ante eso, una expresión genuina de aprobación. Bien, porque el camino a Tucson no será fácil. Tendremos que evitar las rutas principales, viajar principalmente de noche, y estar preparados para defendernos si nos encuentran. ¿Usted me enseñará? ¿Enseñarle qué? A disparar, a sobrevivir, lo que sea necesario. Jack la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo más que su determinación. ¿Está segura? No hay vuelta atrás una vez que cruzamos esa línea. Sarah pensó en Michael, en los sueños que habían compartido, en el futuro que les había sido arrebatado. Pensó en la humillación de ser expulsada de su hogar, en las acusaciones injustas, en la sonrisa cruel de Eleanor McAllister. Y pensó en Emma y Lucy Morrison,
2 inocentes que habían muerto simplemente porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estoy segura. Jack asintió y se dirigió hacia sus alforjas. Sacó un segundo revólver, más pequeño que el suyo, pero obviamente bien mantenido. Este era de Emma, dijo ofreciéndoselo. Ella sabía usarlo, aunque nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Sarah tomó el arma, sorprendida por su peso. Era hermosa en cierto modo, con una empuñadura de nácar y grabados delicados en el cañón. Pero también era mortal, una realidad que no pasó desapercibida. ¿Cómo murieron realmente?, preguntó suavemente. Jack se quedó en silencio por tanto tiempo que Sarah pensó que no respondería. Kellerman quería información de Emma antes de matarla, dijo finalmente. Quería saber qué más había visto, con quién había hablado. Cuando ella se negó a hablar, no terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Sarah podía imaginar el resto, y la imagen la llenó de una furia fría que nunca antes había experimentado. Le enseñaré todo lo que necesite saber, continuó Jack, cambiando de tema antes de que el dolor se volviera demasiado intenso. Pero primero necesita entender que una vez que empuñe esa arma con intención de usarla, habrá cruzado una línea que no se puede descruzar. Ya crucé esa línea cuando decidí confiar en usted. Jack la miró con una expresión que Sarah no pudo interpretar completamente, pero que la hizo sentir menos sola de lo que se había sentido en días. Entonces mañana comenzaremos su entrenamiento. Pero por esta noche necesita descansar. Tenemos un viaje largo por delante. Sarah miró alrededor del campamento improvisado, de repente consciente de la impropiedad de la situación. Era una mujer casada. Bueno, había sido una mujer casada, viuda ahora, sola en el desierto con un hombre que apenas conocía. ¿Dónde dormiré? Jack señaló una manta extendida al otro lado del fuego. Ahí está bien. Estaré montando guardia la mayor parte de la noche de todos modos. Este territorio no es seguro después del anochecer. Sarah asintió, agradecida por su consideración. Se acercó a la manta y se acomodó lo mejor que pudo, usando su chal como almohada adicional. El suelo era duro y el aire fresco, pero después de los eventos del día, el agotamiento era más fuerte que cualquier incomodidad. Señor Morrison, dijo desde su improvisado lecho. Jack, corrigió él suavemente. Si vamos a ser socios en esto, debería llamarme Jack. Jack, repitió, probando el nombre. ¿Cree que realmente podemos hacerlo? ¿Detener a estos hombres? Jack agregó otro leño al fuego, las llamas bailando reflejos dorados en su rostro curtido. Creo que tenemos una oportunidad. Una buena oportunidad, si mantenemos la cabeza fría y no dejamos que las emociones nublen nuestro juicio. ¿Y después? Si logramos exponer la verdad, ¿qué pasará después? Jack no respondió inmediatamente, y Sarah se dio cuenta de que era una pregunta que él mismo no había considerado completamente. Su búsqueda de Kellerman había consumido tanto de su vida, que quizás no había pensado más allá de la venganza. Eso, dijo finalmente, es algo que tendremos que descubrir cuando lleguemos allí. Sarah cerró los ojos, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la esperanza. No sabía qué les depararía el futuro, pero al menos ya no estaba sola. Tenía un propósito, una misión, y alguien que entendía el dolor de la pérdida tan profundamente como ella. El fuego se calmó gradualmente, y los sonidos del desierto nocturno la envolvieron. En algún lugar de la distancia, ese coyote aulló de nuevo, pero esta vez el sonido no la asustó. Era simplemente parte del mundo salvaje en el que ahora vivía, un mundo donde las reglas normales no se aplicaban, y donde la justicia tenía que ser tomada por las propias manos. Mientras se quedaba dormida, Sarah pensó en Michael, y en lo orgulloso que estaría de verla ahora. No la viuda indefensa que los McAllister habían tratado de crear, sino una mujer dispuesta a luchar por la verdad, sin importar el costo. Y en el otro lado del fuego moribundo, Jack Morrison montaba guardia, sus ojos escaneando constantemente el horizonte en busca de peligros, pero de vez en cuando posándose en la figura dormida de Sarah McAllister. Por primera vez en 2 años, no se sentía completamente solo en su búsqueda de justicia. El amanecer los encontraría a ambos transformados,
Ya no las víctimas rotas que habían sido, sino algo nuevo y potencialmente peligroso. Dos personas que habían perdido todo, y por lo tanto no tenían nada más que perder. El amanecer llegó con una luz dorada, que se extendía sobre el desierto como miel derramada, pintando las montañas distantes de tonos rosados y púrpura. Sara despertó con el sonido de pasos cautelosos cerca del campamento, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver que Jack le había dado la noche anterior. Los eventos de las últimas semanas la habían enseñado a despertar alerta, siempre preparada para el peligro. «Solo soy yo», dijo la voz profunda de Jack desde donde alimentaba el fuego con ramas secas. «Café estará listo en unos minutos». Sara se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la noche pasada sobre el suelo duro. Había dormido mejor de lo esperado, pero sus sueños habían estado llenos de imágenes confusas. Michael cayendo una y otra vez, Thomas McAllister contando dinero ensangrentado, y extrañamente, los ojos azules intensos de Jack Morrison observándola con una mezcla de protección y algo más profundo que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. «¿Ha visto algo durante la noche?», preguntó, aceptando la taza de café que él le ofrecía. El metal estaba caliente contra sus palmas, y el aroma rico la ayudó a sentirse más despierta. «Dos jinetes pasaron a unas 3 millas al norte cerca de medianoche», respondió Jack, sentándose en el tronco frente a ella. «Iban hacia Cedar Ridge, probablemente hombres de Kellerman verificando si habías regresado al pueblo». Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la mañana. «¿Cree que Thomas los envió a buscarme?» «No lo creo, lo sé». Jack sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y se lo entregó. «Encontré esto clavado en un cactus a medio camino entre aquí y Cedar Ridge durante mi ronda de madrugada». Sara desdobló el papel con manos temblorosas. Era un cartel de «Se busca», con su nombre y una descripción física detallada. La recompensa ofrecida era de $500 por información que llevara a su captura, viva o muerta. «Sarah McAllister», leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente, buscada por el asesinato de su esposo Michael McAllister y el robo de documentos de propiedad de la familia. Esto es, se detuvo, incapaz de completar la oración. «Es inteligente», terminó Jack por ella, aunque su tono sugería cualquier cosa menos admiración. «Thomas se está asegurando de que no puedas acudir a las autoridades. Si tratas de contar tu historia, serás arrestada inmediatamente». Sara arrugó el cartel entre sus puños, la furia y la desesperación luchando por control en su pecho. «¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede mentir tan descaradamente? Porque tiene el poder de hacer que sus mentiras se vuelvan verdad oficial», explicó Jack, tomando el papel arrugado y alimentando el fuego con él. Observaron juntos cómo las llamas consumían las acusaciones falsas. «Controla al sheriff. Tiene influencia con el juez y ahora que posee las tierras de Michael, tiene los recursos para comprar cualquier testimonio que necesite». Sara se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar en círculos alrededor del fuego como un animal enjaulado. «Entonces realmente no tenemos oportunidad, ¿verdad? No importa lo que hagamos, no importa qué evidencia encontremos, él siempre estará un paso adelante». «Estaría un paso adelante si jugáramos según sus reglas», corrigió Jack, poniéndose de pie también. «Pero no vamos a hacer eso». Sara se detuvo y lo miró directamente. «¿Qué propone entonces?». Jack se acercó a sus alforjas y sacó varios elementos, un segundo mapa más detallado, una bolsa de monedas, y lo que parecía ser documentos oficiales envueltos en hule. «Propongo que dejemos de reaccionar y comencemos a actuar, que tomemos el control de la situación en lugar de permitir que Thomas y Kellerman dicten los términos». «Sigo sin entender». Jack extendió el nuevo mapa sobre la roca, revelando no solo rutas y pueblos, sino también ubicaciones marcadas con pequeñas X rojas. «Durante los últimos 2 años, mientras seguía a Kellerman, he estado documentando todos sus crímenes. Cada muerte, cada propiedad robada, cada oficial corrupto que ha comprado». Señaló las X en el mapa. «Estas son las ubicaciones donde ha cometido asesinatos o robos documentados». Sara se inclinó sobre el mapa contando las marcas. Había más de 20. «Dios mío. Y esto»,
continuó Jack, desenvolviendo los documentos de hule. Es evidencia que he estado recolectando. Testimonios de testigos sobrevivientes, copias de documentos de propiedad robados, incluso correspondencia entre Kellerman y sus asociados. Sarah examinó los papeles con creciente asombro. La cantidad de detalle era abrumadora. Nombres, fechas, ubicaciones, métodos. Era el trabajo de un hombre obsesionado, pero también de alguien meticulosamente organizado. ¿Por qué no ha llevado esto a las autoridades federales?, preguntó. Porque Kellerman tiene contactos allí también. He intentado acercarme al Marshal Federal en Phoenix 2 veces. La primera vez, el mensaje nunca llegó a destino. La segunda vez, el Marshal que iba a encontrarme apareció muerto en su hotel la noche antes de nuestra cita. Sarah sintió que el peso de la situación la aplastaba. No estaban luchando solo contra criminales locales, sino contra una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno territorial. Entonces, ¿qué podemos hacer que no haya intentado ya? Jack sonrió, pero era una expresión feroz, predatoria. Podemos hacer algo que nunca he podido hacer solo. Podemos crear una situación donde Kellerman y sus asociados se expongan públicamente, donde tantas personas vean la verdad que sea imposible encubrirla. ¿Cómo? Tucson está celebrando su festival de primavera esta semana. Habrá cientos de personas de todo el territorio, incluyendo periodistas de los periódicos de Phoenix y Santa Fe. También habrá un contingente del Ejército Federal supervisando las festividades por razones de seguridad. Sarah comenzó a ver hacia dónde se dirigía el plan. ¿Está sugiriendo que confrontemos a Kellerman públicamente? Estoy sugiriendo algo más audaz que eso. Jack señaló un edificio marcado en el mapa de Tucson. El Palacio de Justicia de Tucson. Durante el festival estará albergando una exhibición especial sobre la historia del territorio, incluyendo documentos de los primeros asentamientos y planes para el desarrollo futuro. Los planes del ferrocarril, murmuró Sarah, entendiendo. Exactamente. Kellerman estará allí, no solo para encontrarse con los Colton y Stevens, sino porque necesita acceso a esos documentos para finalizar sus próximas adquisiciones de tierras. Sarah estudió el mapa más cuidadosamente, visualizando las posibilidades. ¿Está pensando en exponerlo allí frente a todos esos testigos? Estoy pensando en algo mejor que eso. Estoy pensando en hacer que se condene a sí mismo. Jack se dirigió hacia su caballo y regresó con una pequeña caja de madera. Adentro, cuidadosamente envuelto en tela, había un dispositivo que Sarah no reconoció inmediatamente. ¿Qué es eso? Un fonógrafo portátil, la última tecnología de Edison. Lo adquirí de un hombre en El Paso que le debía dinero a Kellerman. Sarah lo miró incrédula. ¿Puede grabar conversaciones? Con perfecta claridad siempre que esté lo suficientemente cerca. La brillantez del plan comenzó a tomar forma en la mente de Sarah. No solo tenían evidencia documental de los crímenes de Kellerman, sino que podrían obtener confesiones grabadas. Pero ¿cómo va a hacer que confiese? Kellerman no es estúpido. No, acordó Jack, pero es arrogante. Y los hombres arrogantes cometen errores cuando creen que están completamente seguros. Jack comenzó a desplegar el plan completo. Habían llegado a Tucson un día antes de la reunión programada de Kellerman con los hermanos Colton. Sarah, usando una identidad falsa que Jack había preparado, se registraría en el mismo hotel que Kellerman. Mientras tanto, Jack trabajaría desde las sombras posicionando el fonógrafo en el lugar donde sabía que se encontrarían. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Sarah, aunque ya sabía la respuesta. Entonces probablemente moriremos, dijo Jack, con una simplicidad desconcertante. Pero al menos habremos intentado hacer lo correcto. Sarah pensó en todas las razones por las que esto era una mala idea. Era peligroso. Requería que confiara completamente en un hombre que apenas conocía, y las probabilidades de éxito eran escasas en el mejor de los casos. Pero luego pensó en Michael, muriendo en el suelo sucio del Red Moon Saloon, mientras los hombres que lo habían asesinado se alejaban libres. Pensó en Emma y Lucy Morrison, asesinadas simplemente por estar en el lugar equivocado. Pensó en todas las otras víctimas marcadas en el mapa de Jack, personas que habían muerto para que hombres avaros pudieran hacerse más ricos.
¿Cuándo partimos?, preguntó. Jack la miró con una expresión de respeto genuino. Ahora mismo. Necesitamos llegar a Tucson antes que Kellerman para tener tiempo de preparar todo. Mientras empacaban el campamento, Sarah se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos durante la noche. Ya no era simplemente una viuda desesperada dependiendo de la bondad de un extraño. Era una socia igual en esta empresa peligrosa, una mujer que había elegido activamente luchar por la justicia sin importar el costo. Jack, dijo mientras él ensillaba su caballo, hay algo que necesito que sepa. Él se detuvo y la miró esperando. Si esto sale mal, si no sobrevivimos, quiero que sepa que esto significa más para mí que solo venganza por Michael. Es sobre todas esas personas en su mapa. Es sobre asegurar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Jack terminó de ajustar las riendas antes de responder. Sarah, dijo usando su nombre de pila por primera vez. Cuando esto termine, cuando Kellerman y sus asociados estén muertos o en prisión, ¿qué hará usted? La pregunta la tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en la misión inmediata que no había pensado más allá de ella. No lo sé, admitió. Supongo que tendré que construir una nueva vida desde cero. ¿En qué lugar? Sarah miró hacia el horizonte, donde las montañas distantes prometían nuevos territorios y nuevas posibilidades. En cualquier lugar donde pueda ser libre, donde pueda ser yo misma sin las expectativas o limitaciones que otros pongan sobre mí. Jack asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Cuando esto termine, dijo, subiendo a su caballo. Si ambos sobrevivimos, me gustaría acompañarla en esa búsqueda. Si le gustaría tener compañía, por supuesto. Sarah sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con el peligro que enfrentaban. ¿Por qué?, preguntó suavemente. Jack la miró directamente a los ojos, y en esa mirada Sarah vio no solo el dolor compartido que los había unido, sino algo más cálido, más esperanzador. Porque creo que ambos hemos estado solos demasiado tiempo, y porque creo que juntos podríamos construir algo mejor que cualquier cosa que tengamos por separado. Sarah subió al caballo que Jack había preparado para ella, procesando sus palabras. Después de años de matrimonio donde había sido más una posesión que una compañera, la idea de una asociación verdaderamente igualitaria era tanto emocionante como aterradora. Pregúnteme de nuevo cuando esto termine, dijo finalmente. Cuando sepamos quiénes somos realmente después de todo esto. Jack sonrió, y esta vez no había nada feroz o depredador en la expresión. Era simplemente la sonrisa de un hombre que había encontrado esperanza donde no esperaba encontrarla. Trato hecho. Espolearon sus caballos hacia el sur, dirigiéndose hacia Tucson, y hacia una confrontación que determinaría no solo si la justicia prevalecería, sino también si dos almas dañadas podrían encontrar una manera de sanarse mutuamente. El sol subía más alto en el cielo, quemando la humedad de la madrugada y prometiendo otro día abrasador. Pero por primera vez en semanas, Sarah no sintió el calor como algo opresivo. En cambio, se sintió como el fuego purificador que necesitaba para quemar completamente su vida anterior y crear espacio para algo completamente nuevo. Detrás de ellos, el humo de su campamento se elevaba hacia el cielo como una señal de su partida. Adelante de ellos, Tucson esperaba con sus promesas de justicia, peligro, y la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se atrevía aún a imaginar completamente. Pero mientras cabalgaban lado a lado a través del desierto que se despertaba, tanto Jack como Sarah sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Ya fueran hacia la muerte o hacia una nueva vida, lo harían juntos. Y eso, pensó Sarah mientras el viento del desierto le azotaba el cabello, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Y así termina esta intensa historia de venganza, justicia y amor inesperado en el salvaje oeste americano. ¿Qué te pareció el destino de Sarah y Jack? ¿Crees que lograron hacer justicia contra Thomas McAllister y Marcus Kellerman? ¿Te gustó cómo evolucionó la relación entre estos dos corazones heridos que encontraron esperanza el uno en el otro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué momento de la historia te impactó más, y si te gustaría escuchar más relatos como este del oeste americano.
No olvides darle like a este video si disfrutaste esta épica historia de Sarah McAllister y Jack el Halcón Morrison, y suscríbete al canal, para no perderte más historias emocionantes llenas de drama, pasión y aventura. Nos vemos en el próximo relato, donde nuevas historias de amor y venganza te esperan.